Vamos entonces en nuestra unidad número 4. Vamos a avanzar con lo que sería el último de los temas, el cual lo dividí también en dos partes. La primera parte se denomina consideraciones importantes previas al cierre del proyecto. Fíjense que para el éxito de cualquier tipo de proyecto es necesario que exista una adecuada y temprana gestión de los riesgos, a lo que nombraba ahorita el compañero, siendo además fundamental que esto ocurra antes de comprometer con el cliente aquellos parámetros fundamentales como lo son el alcance, la fecha de entrega y el presupuesto. Nosotros debemos gestionar los riesgos antes de comprometernos con el cliente respecto a lo que vamos a hacer, porque si no, eso podría ser catastrófico. De allí que una vez identificados los riesgos, los planes de respuesta deben ser contemplados dentro de lo que es la planificación del proyecto a través de acciones tales como el cambio en el alcance de las actividades, la modificación de los procesos de trabajo, la inclusión de holguras y de reservas dentro de lo que es el presupuesto. Vean que también debemos incluir la decisión de incorporación de personal más capacitado, o también es posible tener en cuenta la subcontratación de terceros para realizar ciertas labores específicas que afecten a los elementos fundamentales de proyecto, como lo son el alcance, el cronograma, el presupuesto y el recurso humano. Entonces fíjense que como siempre van a existir riesgos, nosotros debemos tratar de planificar previamente las mejores opciones de respuesta posibles para tratar de que todo se realice de la manera más coordinada posible, sin tantas improvisaciones. Por otra parte, la gestión de riesgos de un proyecto, debemos estar conscientes de que no concluye cuando se termina con la planificación, donde ya hemos identificado los riesgos, creado los planes de gestión correspondientes y asignado a los responsables, sino que se debe continuar con ella durante todo el desarrollo del proyecto por medio de lo que es el seguimiento continuo de los riesgos y la implementación eficaz de planes de respuesta en caso de que alguno de estos riesgos llegue a materializarse. Es decir, no basta solamente con planificar, debemos ejecutar esos planes de manera adecuada y controlar los mismos también. Es como lo que pasa con las pruebas. A nosotros de poco nos vale el probar y probar y probar si nunca hacemos nada con esa información correspondiente. Recordemos que un plan de gestión de riesgos va a implicar la determinación de las respuestas más adecuadas
a ser ejecutadas en el momento de que se presente o se presuma de la posibilidad de algún riesgo, así como también del establecimiento de las personas encargadas de la ejecución de las mismas, donde existen diferentes estrategias de respuesta, siendo las más comunes evadir, mitigar, transferir y aceptar. Cuando hablamos de evitar, en este caso, digamos que estamos hablando de eliminar el riesgo crítico, manipulando lo que es la vulnerabilidad asociada. Esta estrategia consiste en minimizar las amenazas, eliminando sus causas, es decir, la vulnerabilidad del sistema. A través de ella vamos a poder gestionar especialmente riesgos críticos, pero es necesario para su implementación el poder previamente identificar correctamente el riesgo en la fase inicial del proyecto, ya que de lo contrario resultará sumamente complicado su uso, debido a que cualquier cambio requerido en una etapa posterior del proyecto resulta bastante más costoso. Entonces vean que aquí lo que estamos hablando es, digamos que algo tipo un antivirus, algo que le cierre el paso a ese riesgo para que no nos afecte. En este caso, nosotros estamos hablando de prevenir y cómo podemos prevenir en el caso de sistemas de software, eliminando las vulnerabilidades. En segundo lugar, tendríamos la estrategia denominada mitigar. En este caso, lo que se busca es reducir el impacto del riesgo o su potencial o su probabilidad de ocurrencia. Fíjense que esta estrategia de gestión de riesgos es de uso bastante común. En este caso, la idea no es que el riesgo no vaya a ocurrir nunca, sino que en el momento en que se presente estemos preparados para enfrentarlo adecuadamente. Por ejemplo, supongamos que un riesgo de que se produzcan caídas de voltaje, podríamos nosotros prepararnos mediante el uso de UPS. Un riesgo de fallas en la base de datos, podríamos prepararnos mediante un sistema espejo. Y así existen muchas opciones que podemos tener nosotros para mitigar, para reducir el efecto. Vean que la anterior, la evitar, era antes de que el riesgo nos afecte. Y en este caso, en la de mitigar, es después de que el riesgo ya nos ha afectado, es decir, minimizar sus efectos. La siguiente sería la de transferir. En este caso, consiste en trasladar la gestión del riesgo hacia un tercero. Es importante entonces tener en cuenta que con esta estrategia no se elimina el riesgo en sí, sino que lo que se hace es solamente transferirlo a otra persona o área de trabajo, quienes van a tener la responsabilidad de gestionarlo, lo cual debemos estar seguros de que esa persona
esté más capacitado que nosotros para poder resolver al respecto de ese riesgo. Esta es una estrategia sumamente colaborativa que implica compartir los riesgos cada vez que sea necesario. Vean que también debemos estar conscientes aquí de algo. No es que solamente yo voy a estar pasándole, digamos que mi trabajo, mi deber de gestionar ciertos riesgos a otro compañero de trabajo, sino también que yo voy a estar dispuesto a gestionar ciertos riesgos cuando la otra persona no sea capaz de ello. Es una estrategia bastante solidaria. La siguiente sería la estrategia de aceptar. En este caso, en este tipo de respuesta no se gestiona el riesgo propiamente, sino que se admiten sus consecuencias, por lo que no se realiza ninguna acción previa para gestionarlo. Esto puede suponer una aceptación activa, la cual consiste en dejar establecida una serie de políticas de actuación en caso de que el riesgo se materialice, o también una de tipo pasiva, donde no se hace nada ante el riesgo identificado. Este tipo de respuesta al riesgo solo se utiliza para aquellos que son de tipo no crítico. Entonces vean que nosotros tratamos de aceptar los riesgos no críticos que realmente no podemos manejar por varias situaciones, bien sea porque son impredecibles su aparición, bien sea porque ocurre de manera demasiado espaciada o porque su probabilidad de ocurrencia es muy baja. Allí decimos que en este caso la clave del éxito va a ser aprender del fracaso. Por otro lado, cuando hablamos de los participantes en el proceso de desarrollo de software, en teoría, todas las personas involucradas en el proyecto deberían participar, al menos en lo que es la identificación de riesgos. Pero en la práctica, esto muchas veces resulta imposible. Por lo que la gestión de riesgos, es decir, su identificación, planeación de respuesta y el seguimiento a los mismos, generalmente solo se limita a las personas claves del proyecto, entre los cuales están ciertos integrantes del equipo de desarrollo, el cliente, de los proveedores o algunos usuarios. Entonces, repito, aunque en teoría lo más conveniente fuera que todos los actores del proceso participen en lo que es la gestión de riesgos, sobre todo en la parte de identificación de riesgos, esto muchas veces no se puede hacer en términos prácticos, por lo que terminamos trabajando al respecto solamente con un pequeño grupo de personas claves que se encarguen de lo que es la gestión de dichos elementos. Bueno, vamos a continuar por aquí. Otro aspecto importante: ¿cuándo debemos gestionar los riesgos? Vean que normalmente
no es necesario esperar a que se produzca una reunión exclusivamente dedicada a la gestión y seguimiento de riesgos, sino que en su lugar es mejor el que la evaluación de los riesgos forme parte de otras reuniones de trabajo del proyecto, como por ejemplo las del estado del desarrollo que se realizan frecuentemente. Vean que sería problemático. Imagínense que usted diga, no, vamos a hacer una vez al mes reuniones para la gestión de riesgos. Y resulta ser que hicieron la reunión el día primero y se produce el riesgo inesperado el día 2. No pueden esperar hasta el día 30 para poder ver cómo marchó esa gestión del riesgo. Esa discusión acerca de ese aspecto debería tener lugar como parte de cualquier otra reunión de trabajo, para así agilizar el proceso de comprensión de lo que está sucediendo y mantenerse actualizados al respecto. Por otro lado, recordemos que debemos incluir lo que es la revisión del desempeño del producto, la cual podrá tener lugar a través de dos elementos fundamentales. Aquí está, que serían los reportes de desempeño y las revisiones técnicas. Cuando hablamos de los reportes de desempeño del proyecto, estamos hablando de aquellos elementos que nos permiten la identificación de las variables de tiempo, especialmente las que representan retrasos o de costos, es decir, gastos que superen a lo presupuestado, teniendo que implicar la investigación de cuáles son las causas que originaron dichas variaciones y determinar su relación tanto con los riesgos que ya conocimos y anticipamos previamente en la planificación, como con cualquier otro riesgo nuevo o desconocido que pueda haber surgido posteriormente. Por otro lado, cuando hablamos de la revisión de tipo técnico en el ámbito de informática, esto correspondería a lo que es el análisis de la cantidad de errores que hayan sido identificados durante la etapa de desarrollo o pruebas, así como también la investigación de los niveles de incidencias por encima de la tolerancia establecida. Recuerden que nosotros podemos establecer un cierto valor de tolerancia respecto a los errores. Por ejemplo, un error al mes, dos errores al mes, podemos considerarlo como algo normal, porque puede ser por mal uso del usuario, etcétera. Pero si hay muchos errores y son muy continuos, ya allí se vuelve más problemático. Ya allí habría que tratar de aplicar alguna acción correctiva para ese tipo de problemas. Por otra parte, recordemos que cuando estamos haciendo el seguimiento a los planes de respuesta, debemos tomar en consideración los riesgos residuales, donde es necesaria una constante revisión y seguimiento de los riesgos para los cuales se establecieron ya planes de respuesta, sin importar su tipo, si es evadir, mitigar o transferir, verificando si dichos planes de respuesta han sido efectivos para lo que es el tratamiento de los riesgos asociados, comprobando además los riesgos residuales que pudiesen derivarse,
de la implementación de diversos planes de respuesta. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjense lo siguiente. Para poner un ejemplo, podríamos decir que nosotros, para mitigar un riesgo crítico de incendio en una empresa, podríamos implicar un plan de respuesta de una implementación de uno o más extintores de fuego, generando con esto el riesgo de tipo residual vinculado a la falla de dicho dispositivo. Entonces vean que allí tenemos un ejemplo sencillo. Cuando nosotros gestionamos un riesgo, aplicamos ciertas acciones. Debemos entonces asegurarnos de que esas acciones no nos creen nuevos riesgos, a pesar de que generalmente el nuevo riesgo sea menor, pero si nos descuidamos podría terminar activando el riesgo que queríamos evitar o prevenir. Luego de allí tenemos aquí otro ejemplo. Fíjense que como otro ejemplo, nosotros podríamos, para tratar de evitar la amenaza relacionada con ciertos ataques de hacker, virus, etcétera, implementar algún programa antivirus, lo cual implicaría como riesgo residual la falta de actualización y las detecciones incorrectas. Entonces nosotros si tratamos de detener los virus con un antivirus y resulta ser que nunca lo actualizamos, podríamos caer también en un riesgo residual, que es el de la falta de actualización y con ello la detección incorrecta o la no detección del virus. De allí que podemos hablar entonces de el seguimiento de riesgos no tratados. Vean que normalmente con las respuestas tipo evadir, mitigar o transferir, nosotros resolvemos de alguna manera esas eventualidades, esos riesgos. Donde nosotros debemos estar pendientes entonces, por una parte, de la verificación de factores desencadenadores ocurridas durante el periodo, es decir, qué elementos pudieron haber dado origen a que ese riesgo se activara. En segundo lugar, debemos confirmar que los planes de contingencia de riesgos establecidos se hayan activado adecuadamente. De nada nos sirve un plan de riesgo que ante la presencia del mismo no se ponga en ejecución. Vean que aquí estamos hablando, por ejemplo, imaginemos un sitio donde haya un sistema contra incendios, un detector de humo. ¿Qué pasa si a pesar de nosotros haber montado todo el conjunto de aspersores, de rociadores, como quieran llamarlo, los detectores, etcétera, en el momento en que se produjo el incendio o el fuego, no fue activado este sistema? Debemos estar bastante pendientes al respecto, porque de nada nos vale tener muchos planes si no los ejecutamos. En tercer lugar, hay que asegurarnos de que esos riesgos fueron tratados adecuadamente, especialmente aquellos que hayan sido transferidos a otro departamento o persona. Recuerden que a pesar de que el riesgo se lo hemos transferido para que otra persona sea quien se encargue de resolverlo, igualmente va a continuar afectando a los procesos que nosotros estamos estudiando o que estamos utilizando. Por lo que
ese tipo de riesgo debemos estar mucho más pendientes que los demás, ya que no está en nuestras manos realmente su gestión. Por otro lado, es sumamente importante tratar de identificar de manera temprana los nuevos riesgos que puedan surgir mediante la verificación con los involucrados, es decir, con el equipo de desarrollo, los clientes, los usuarios, de la posible existencia de algún nuevo riesgo que ellos hayan logrado identificar, que ellos se hayan percatado, así como la ejecución de un proceso de evaluación y planeación de respuesta para esos nuevos riesgos identificados. Recordemos que cuando nosotros hablamos de riesgo, no solamente nos referimos a eventos negativos, también hay riesgos de tipo positivo, es decir, oportunidades que se pueden presentar y que si no se tratan adecuadamente podríamos perderlas, representando esto un costo indirecto por lo que dejamos de ganar. Por otro lado, es necesario gestionar adecuadamente cualquier tipo de cambio que se produzca. Recordemos que del seguimiento de los riesgos puede determinarse la necesidad de aplicar ciertas acciones que terminen implicando cambios en el alcance, en el cronograma, en el presupuesto o en cualquier otro parámetro del proyecto. Estos cambios deben procesarse adecuadamente por medio de una solicitud formal, un análisis detallado, siguiendo el procedimiento de control de cambios establecido en la planificación. Entonces, nosotros nunca debemos aplicar un cambio de manera, ¿cómo podríamos decirlo? De manera brusca, sin antes haberlo analizado correctamente. Recordemos que un cambio mal aplicado, aunque se haya pensado como un beneficio inicialmente, puede convertirse en un arma de doble filo, logrando con esto que nuestro sistema se vea más perjudicado que beneficiado. Entonces debemos ver si realmente ese cambio que se está planeando amerita el esfuerzo y no afecta a otros elementos del sistema de manera negativa. Por otra parte, tendríamos lo que es la actualización de las reservas de contingencia. Fíjense que en muchos casos resulta necesario modificar las reservas de riesgo que hemos establecido ante ciertos cambios que puedan producirse en nuestro registro de riesgos. Por ejemplo, allí podríamos incluir situaciones tales como la eliminación de un riesgo y por lo tanto la eliminación también de la reserva establecida para él. Tendríamos también el incremento o disminución de la reserva según el cambio en la probabilidad o el impacto de cierto riesgo o también de acuerdo con la aparición de nuevos riesgos. Entonces, como pueden ver, no necesariamente la reserva de contingencia va a ser algo que se mantenga estático en el tiempo, sino que debe también evolucionar junto con lo que es el avance del proyecto.
Si ya nosotros teníamos, por ejemplo, para cada fase establecido una reserva de riesgo, vamos por la fase 3 y de la fase 1 sobró algo y de la fase 2 sobró algo, podemos eliminar esas porciones de la reserva para usarlas como liquidez para otras cosas, tratando de así sacar el mayor potencial, el terminar de manera oportuna nuestro proyecto. Recordemos que cuando hablamos de la gestión de riesgos, es un elemento importantísimo la buena comunicación. De allí que la mejor recomendación que se puede hacer para minimizar los riesgos a lo largo del proyecto es mejorar la comunicación entre sus participantes, quienes podrán identificar los riesgos y hacer el seguimiento permanente de los mismos, aplicando los planes de respuesta y contingencia establecidos con la finalidad de reducir la probabilidad o el impacto de los riesgos sobre el proyecto. Fíjense que en este caso podemos decir de manera acertada que si nosotros maximizamos la comunicación, seremos capaces de ver una reducción, una minimización de los riesgos o de su efecto. Ahora bien, vean que antes de lo que era el PMBOK 6, solamente existían 4 respuestas al riesgo, que son las que hemos planteado hasta el momento. Muchos proyectos se centran entonces solamente en gestionar los riesgos negativos, ignorando generalmente las oportunidades o riesgos positivos, o también aplicando directamente la estrategia de aceptación de las respuestas al riesgo. Sin embargo, las estrategias de respuesta positiva al riesgo tienen como objetivo aumentar la probabilidad de que éste se materialice, resultando esenciales en muchos casos, donde las principales estrategias de este tipo serían las siguientes: explotar, compartir, mejorar y aceptar. Vean que nuevamente estamos con 4 estrategias. Aquí tenemos la definición de explotar. La señorita Aguilar, por favor. Como que no está por allí. El señor Alejandro Castro. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Ok. Explotar. En este tipo de respuesta al riesgo se asegura de que la oportunidad se realice. No se trata de esperar que la oportunidad aparezca por su cuenta para aprovecharla, sino que busca forzar su surgimiento, asegurándose así que se concrete la oportunidad para obtener alguna ventaja competitiva. Explotar es lo contrario de evitar, buscando maximizar nuestras fortalezas. Muy bien. Entonces fíjense que en este tipo de estrategia positiva llamada explotar, en pocas palabras lo que buscamos es maximizar la probabilidad de que esa oportunidad se materialice, se cumpla, para así poder aprovecharla en beneficio de nuestro negocio, de nuestro proyecto, de lo que estemos trabajando. Eh, Allí habría que pensar en cualquier tipo de situación donde podamos nosotros manipular el entorno para forzar a que se produzca una oportunidad de negocio,
bien sea a través de publicidad, bien sea a través de algún tipo de cambio en el entorno, etcétera. La siguiente, señor Alfredo Sandoval. Aliaga Joseph. Estos voluntarios se me quedaron dormidos. El señor Astete. Presente, profesor. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí, perfectamente. Ya, ya, profe. Mejorar. Esta estrategia se utiliza para aumentar la probabilidad o el impacto de una oportunidad. Se puede decir que la estrategia de mejorar es la opuesta a la de mitigar, ya que consiste en maximizar el aprovechamiento de la probabilidad. Una vez que se produzca un ejemplo, sucede cuando adelantamos la adquisición de algún recurso de nuestro proyecto con el fin de lograr un precio más bajo. Fíjense que aquí estamos hablando de otra estrategia para riesgos positivos, que sería aquella que nos va a permitir a nosotros aumentar el impacto que va a tener ese riesgo en nuestra empresa, en nuestro negocio. Entonces, en nuestro proyecto, la idea es que, como pasaba en el caso de mitigar, vean que en mitigar tratábamos nosotros de que el efecto fuera mínimo. Aquí lo que tratamos es de que ese efecto sea lo mayor posible. Uh-huh. A ver. Aquí tenemos otra que la había saltado. El señor Becker. Sí, profesor. A ver, compartir se utiliza en situaciones en las que no somos capaces de aprovechar una oportunidad con nuestros recursos y nos asociamos con otra persona o área mejor capacitada para aprovechar las sinergias y capturar las oportunidades del mercado. Por ejemplo, una unión transitoria de empresas en la que nos asociamos para presentarnos conjuntamente a un concurso público. Uh-huh. Fíjense que aquí estamos hablando de compartir, de buscar el apoyo de un ente adicional para poder alcanzar una oportunidad que por nosotros solos sería imposible. Por ejemplo, imaginemos que hicieran un concurso de una aplicación, etcétera, y alguno de ustedes tuviera la idea de la aplicación, pero no fuera bueno programando y decidiera que para tratar de ganarse el premio que están ofreciendo era preferible buscarse un compañero que sepa programar, que sea bueno programando y compartir esa oportunidad. Entonces sucede lo mismo cuando estamos hablando del proyecto. A veces nos podemos quedar atorados en ciertas situaciones y la única forma de salir de ella es con el apoyo de un tercero. Esto. Vero, Verocal. Perrocal. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Aceptar. Esta estrategia de respuesta al riesgo es común para ambos tipos de riesgo, positivos y negativos, utilizándose cuando el costo de la respuesta es alto y las posibilidades de que ocurra son bajas. En la estrategia de aceptación no se toma ninguna medida para aprovechar la oportunidad, sino que solamente se deja que la misma llegue por sí sola. Muy bien, entonces vean, aquí tenemos esta equivalente a la misma aceptar que aparecía en el caso negativo. Como no tenemos una manera de nosotros procesar o determinar
esa oportunidad o es algo que es demasiado, ¿cómo podemos decir? O sea, que no ocurre normalmente, que hay poca probabilidad de ocurrencia, lo que hacemos es dejarlo así. Bueno, si se presenta, resolvemos y si no se presenta, seguimos adelante. Eso es a lo que se refiere esa parte de aceptar. No es la mejor estrategia, pero a veces es una estrategia que puede resultar conveniente para ciertos casos puntuales. Fíjense que ya cuando nosotros nos vamos a partir del PMBOK 6, se añade una estrategia adicional para la parte positiva y para la parte negativa, que sería la de escalar el riesgo. Aquí se establece para ella lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos hablando de escalar la respuesta ante una eventualidad. Esta se realiza cuando el equipo del proyecto o el patrocinador se concluye que el riesgo está fuera del alcance de nuestro proyecto. También podría darse el caso donde el riesgo, aunque esté al alcance, las acciones de respuesta estén más allá de la autoridad del líder del proyecto. En estos casos debe ser escalado. ¿Qué significa esto? Tanto para la parte positiva como para la negativa. Fíjense que aquí lo que se está tratando de dar a entender es que se produce un riesgo y nosotros no tenemos la autoridad para resolverlo. Nosotros somos, por ejemplo, el equipo de trabajo 1 o el equipo 2. No podemos transferirlo porque el otro equipo es de nuestro mismo nivel y por lo tanto tampoco van a tener la autoridad para resolver. En ese caso, le damos esa potestad de resolver al respecto a lo que es la gerencia, al ente que está por encima de nosotros. Y estaríamos escalándole, que ellos vean cómo la pueden resolver, que ellos decidan al respecto. Vamos a ver una definición un poquito más técnica. Me quedé por Verocal. Berta Montero Cisneros. ¿Puedo participar, profesor? Sí, sí. Escalar, amenaza. Esta estrategia se utiliza cuando el líder del proyecto no tiene la autoridad, el conocimiento o los recursos necesarios para gestionar el riesgo. En dicho caso, la decisión sobre la respuesta al riesgo identificado se traslada a un nivel jerárquico superior. Vamos a hacer algo, señor Loyola. Ahora lea la de escalar, pero de una oportunidad también. Ok, profesor. Escalar, oportunidad. Esta estrategia se utiliza cuando hay una oportunidad y el equipo de desarrollo no puede gestionarla, ya sea por carecer de la autoridad o el conocimiento necesario para aprovecharla. En dicho caso, se escala el problema a un nivel jerárquico superior y en caso de que decidan gestionar el riesgo, pasarán ellos a ser los responsables al respecto. Entonces, como pueden ver, la gran diferencia entre escalar y transferir o compartir es que transferir o compartir es a otros entes de nuestro mismo nivel. En cambio, escalar es pasarlo hacia un ente superior, el cual nosotros no podemos controlar. Aquí tenemos algunas, digamos que alguna información resumida acerca de riesgos positivos y negativos. Vamos a ver si por allí el compañero Beteta podría leer sobre la parte negativa. Blas Flores.
¿Puedo intervenir, profesor? Sí, sí, El claro. señor Sandoval puede participar. Ajá, cualquier voluntario. Si no habla el que nombré, puede un voluntario. Ya, profesor. Riesgos negativos. Para los riesgos de prioridad e impacto altos, las estrategias de respuesta más adecuadas son evitar y mitigar. Si el riesgo negativo es crítico, utiliza la estrategia de evitar. Para disminuir el impacto de un riesgo, utiliza la estrategia mitigar. Para los riesgos de prioridad e impacto bajos, las respuestas más adecuadas son transferir y aceptar. Si la gestión del riesgo está más allá de tu capacidad, utiliza la estrategia de escalar para que la alta dirección pueda gestionar la respuesta al riesgo. Muy bien, entonces allí tendríamos cuándo utilizar cada uno de estos estrategias para el riesgo negativo. Vamos a pedirle al señor Alfredo Sandoval, que quería leer también, que lea ahora la parte positiva. Gracias, profesor. Dice, los riesgos positivos son las respuestas más adecuadas para las oportunidades que no sean críticas o o de escaso interés. Son mejorar o aceptar. Mejorar es la respuesta más adecuada para aprovechar una oportunidad. Si la oportunidad es poco probable o su implantación resulta muy costosa, no hagas nada. Para asegurarte de que ocurra una oportunidad, utiliza la estrategia de explotar. Si se presenta una oportunidad y no puedes aprovecharla por tu cuenta, plantéate la opción de compartir. Muy bien, aquí igual que el otro, terminamos diciendo que si la gestión del riesgo está más allá de la capacidad, usamos lo que es la parte de escalar. Allí digamos que ese pedacito es compartido entre las dos. Bueno, aquí tendríamos los principales conceptos que vamos a nosotros a tener acerca de lo que es la gestión de riesgos. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran aclarar al respecto? Bueno, vamos, no hay dudas, vamos entonces a pasar a la última parte.